Bienvenidos al podcast de la caverna al cielo. Un camino de liderazgo trascendente e integral. Exclusivo para mujeres como tú. Soñadoras, atrevidas, apasionadas, lindas e inteligentes. En ocasiones, un poco complejas de entender. Pero ante todo, decididas a caminar hacia la trascendencia a través del modelo de liderazgo MIT. Bienvenidas. Hoy tenemos a Milena Vera, una mujer excepcional, una sobreviviente de una caída en paracaídas, pero una caída en paracaídas no de la que nos imaginamos, sino una caída en paracaídas de ese ser espiritual y que nos viene a contar un poco sobre su experiencia. Y de otro lado tenemos a Eucaris, una mujer misionera, servidora de esa evolución de la humanidad a través de la psicología, la logoterapia, especialista con 2 programas fantásticos y maravillosos que es todo lo relacionado con sanación de las heridas de infancia y otro programa relacionado con el manejo del duelo. Nuestro reto hoy es que las personas que escuchen este podcast puedan entender cómo todo el tema de la ciencia está completamente alineado con la creación divina y cómo la fe y la ciencia te permite trascender y evolucionar en un mundo que a veces con tanto ruido no entendemos. Entonces, sin más preámbulos, estamos aquí para conocer un poco cómo Milena logró sobrevivir sin paracaídas a todas esas situaciones que te ha pasado. Entonces, Milena, cuéntanos un poco sobre tu historia de una forma muy breve y dentro de esa explicación, cuéntanos cuáles son esas 5 heridas que más te costaron y que te llevaron a crear esas hermosas agendas y ese hermoso proceso de sanación a través de tu propia vivencia. Hola Dianita, hola Eucaris, hola a todos. Bueno, Papá Dios permitió en mi vida un proceso por fuego, ya llevo más o menos 5 años, donde vienen pérdidas de personas muy queridas. Pierdo a mi papá por cáncer, pierdo a mi pareja también asesinado, pierdo a mi hermano asesinado, que ese fue el golpe más duro, donde me llevó a mí a una oscuridad total y a sacar o a conocer todos esos demonios interiores o internos que todos tenemos. Y ese fue mi proceso, mi noche oscura para poder empezar a sanar todas esas heridas que había dentro. Mi proceso pasó también por pérdidas económicas, por traiciones familiares. Se fue todo el mundo, entré en una soledad total, perdí empresas, perdí las ganas de vivir, las ganas de salir adelante, porque todo el castillo que yo tenía o todo lo que había construido durante toda mi vida a nivel familiar, económico, social, todo se acabó en un segundo. Creía yo conocer a Dios porque pensé en mi proceso o en mi tiempo que todo estaba bien y conocí a Dios, y porque era una buena persona, porque iba a misa, porque, bueno, no hacía mal a nadie, hacía obras sociales, porque mi negocio funcionaba bien, porque tenía una familia perfecta, todo lo creía bien hasta que empezó. De la noche a la mañana mi castillo de naipes se cayó, papá permitió todo eso. En ese proceso llegué a la conclusión, digo yo, que todo nace y todas las heridas se pueden sanar basándonos simplemente en el perdón. Me conocí a fondo, a profundidad, donde salieron las heridas de abandono, salieron heridas de injusticia, el odio, las ganas de venganza a raíz de la muerte de mi hermano, la soledad, cuando todo el mundo te da la espalda, cuando tú te quedas sin nada, cuando no tenía ni para comer, cuando no tenía ni una mano amiga, ni un apoyo, absolutamente nada. Cuando en ese momento donde fue más difícil para mí, que perdí
mi familia en total, o sea, completamente, no tenía absolutamente nada de qué pegarme y simplemente una ida a una Eucaristía, que fue el día de los santos arcángeles. Ese día papá Dios me habló. Ese día le hice una pregunta y le dije, Señor, yo no puedo más. Se me corta la voz porque fue mi encuentro con él. Le dije, papá, no tengo más, no puedo más, voy a la Eucaristía y acaba conmigo. Llámame. Ese día hicieron la Eucaristía a los santos arcángeles, a San Miguel, San Gabriel, San Rafael, que no tenían idea que era ese día. Yo me hice en el oratorio, no entré ni siquiera a la iglesia, me hice en el oratorio al ladito. Y ese día hicieron la exposición del Santísimo. Nunca había asistido a eso. Cuando le dije yo, Señor, me dejaste sola, me abandonaste, no puedo más. Y se levanta el sacerdote exponiendo el Santísimo y me dice, hija, nunca te he abandonado. Necesito que vuelvas a mí. ¿Pero te lo digo o tú lo escuchaste dentro de ti? Te lo dijo así, literal. Wow. Hija, nunca te he dejado sola. Necesito que vuelvas a mí. O sea, y yo estaba en un rinconcito donde no estaba la multitud, no estaba nada, y el sacerdote se voltea con la exposición del Santísimo y me habló, fue directamente a mí. Yo caí. Yo dije, no, esto es él. Y empecé ahí mi proceso. Ya fue un proceso muy doloroso, que literal duele el alma y duele el cuerpo. A mí me tiraron a un pozo y ahí fue cuando mis profetas, que los amo, y yo veo mucho mi vida en Job, en José y en Elías. Que cuando yo menos fuerzas tenía y cuando ya no podía más y yo le pedí a Dios que me llevara porque ya mi misión se la había cumplido con mi familia y me dieron la espalda y me traicionaron, yo ya no tenía fuerzas y Él me llevó a conocer su palabra. Él me llevó a ese desierto donde yo tenía que volverme a enamorar de Él. Me llevó a ese desierto donde tenía que volver a enamorarme de mí. Yo decía a mis 45 años, papá, ¿cómo hago para caminar? Si siempre he caminado para los demás, yo ya no puedo para mí. Y Él me enseñó a caminar otra vez para mí. Aprendí a leer su palabra, aprendí a escucharlo en esa soledad a la que todo el mundo le huye, pero esa soledad es la más maravillosa porque ahí es donde nos reconforta y nos restaura bajo el poder, la misericordia de Él en nuestra fe. Porque yo no puedo decir los procesos, las heridas se sanan, se pueden superar, pero cuando nosotros hemos pasado esa noche oscura de fuego tan violenta que digo yo que yo pasé por todas las plagas de Egipto multiplicadas al 1000, cuando uno pasa todo eso, se vuelve uno otra persona, se vuelve uno más empático, aprende a tener una fe que, o sea, yo no entiendo. Aparecen los milagros que tampoco entiendo porque con tanta hambre que yo pasé y tantas deudas, tantas pruebas, cuando perdí todo, yo no entiendo cómo estoy de pie ahora. Solo la misericordia de Dios. Y hoy en día con Él tengo una conexión que no me creo santa porque no lo soy una mujer del mundo, una mujer imperfecta, amada por un Dios perfecto, pero una conexión en la que empiezas a preguntar muchas cosas y Él de un momento a otro te empiezan a dar todas las respuestas. Una mujer que empezó a amar la Eucaristía como ese alimento, como esa fuerza, como esa coraza para volver a levantarte. Esa mujer que aprendió a confesarse y cuando confesaba, cada vez me protegía más de toda la maldad que yo viví, porque esta Milena que está aquí sufrió la maldad más grande que puede existir en este mundo.
Y Mire, esta maldad me llevó a conocer el Dios más maravilloso y un Dios vivo que nunca o que muchas personas no lo conocemos. Simplemente si abrimos nuestro corazón, amarlo a Él como Él nos ama y a perdonar a quien nos ha hecho tanto daño, la paz que sobrepasa todo entendimiento, Él nos la regala. Y hoy en día digo, a veces no miro o sea, las cosas por fuera, porque antes yo pedía tanto, yo pedía recuperar mi empresa, yo pedía recuperar muchas cosas y nada de eso se dio. Pero Dios hizo tanto cimiento dentro que esta mujer es una mujer llena de fe, llena de amor, llena de empatía, llena de compasión hacia los demás. En mi proceso de perdón, porque uno dice, bueno, ya estoy perdonando, ya, no, mentiras, van pasando todas las cosas y siempre vienen procesos y siempre vienen pruebas y siempre vienen pérdidas. Por ejemplo, la pérdida mía de mi hermano cuando lo asesinan, me encuentro en esa oscuridad donde yo quería venganza, donde yo tenía odio hacia esas personas que lo asesinaron, donde yo tenía mucha rabia dentro y donde salieron tantos demonios que yo nunca creí sentir, o sea, yo nunca creí tener tantas emociones tan densas. Y hoy en día entro a eso y veo ya la muerte como, como parte de nuestra vida. Ya veo la muerte con amor, ya aprendí a soltar cuando mis manos sangraban, de agarrar todo, de querer tener, de querer devolver, de querer echar para atrás, de querer que mi hermano volviera a revivir, que yo que pude hacer, me faltó esto, que las culpas, muchísimas cosas llegaron. Y querer volver a tener la empresa, querer volver a tener mi familia, querer volver. Y eso cansa. Y cuando uno suelta, se siente una paz, se siente un descanso indescriptible. Y es ahí cuando dice o dije yo, papá, no puedo más, haz de mí lo que tú quieras. Y él empezó a actuar. el abandono al final, digamos, es una de las cosas más lindas, porque tú mencionaste dos cosas que quiero, Caris, que me complementes desde tu visión de la psicología, porque el Milena nos acaba de contar lo más profundo y lo más íntimo de su vida, desde esa visión natural, de esas crisis que todos tenemos, y que a Milena no fue una, fueron todas en una, o sea, por eso este podcast se llama Cuando la vida te aterriza sin paracaídas. Eucaris, cuéntanos un poquitico sobre cómo desde la ciencia, que al final es un descubrimiento de la creación divina, cuando entendemos cómo funciona el sistema nervioso central, cuando entendemos cómo funcionan nuestras emociones, pues al final lo único que estamos entendiendo es el código de la creación divina de nuestro cerebro y de nuestro emocionómetro, le digo yo. Cuéntanos cuando tú gestionas heridas de traición como las que tuvo Mile, heridas de abandono como las que tuvo Milena, heridas de rechazo que seguramente también tiene, el duelo. Cuéntanos esas técnicas y ahora vamos a comparar un poco sobre cómo cada una de esas técnicas, desde la palabra de Dios y desde el amor de Dios, están reveladas desde una cita bíblica, pero también están reveladas desde un cómo se sana desde la ciencia y hay un paralelo entre esas dos. Entonces, hablemos, por ejemplo, de la herida de traición, que es una de las heridas en las que vemos que Milena ha repetido una y otra vez. Cuéntanos un poco qué trabajas tú en esos programas. Y también recogiendo un poco algo de la historia de Milena, que agradezco que nos abra su corazón y nos comparta toda su experiencia, que en un principio si nos quedamos en una visión netamente humana, nos quedamos solamente viéndola desde el dolor, pero justamente lo bonito es poder ver que Dios permite también entrar en esa relación con nosotros mismos para poder resignificar y darle un nuevo sentido a esto que está sucediendo para poder descubrir en dónde pones tu certeza. Siento que no es que, digamos, vengan las pruebas y Dios quiera vernos sufrir
y nos ponga como a tambalear la fe, sino que permiten cosas humanas también por voluntades y libre albedrío de otros, así como nosotros mismos las tenemos también, otros seres humanos las tienen, y vienen pues situaciones que nos sobrepasan, ¿no? Pero como desde ahí tienes la oportunidad o de quedarte en la queja y de decir mi vida es una desgracia y me quedo solo en el dolor, o trasciendo ese dolor, aprendo de él y resignifico, pudiendo evaluar en dónde había puesto mi certeza, en dónde había puesto esas seguridades, en dónde estaba puesto mi amor, ¿sí? Entonces, fíjate que todo esto que nos cuenta Milena me llevó a pensar eso. Quizás, pues el mundo nos empuja a pensar, pues la certeza estaba de pronto en una estabilidad económica, en una estabilidad familiar, y siente que le arrebatan todo. Y ciertamente también aprovecho aquí para invitarlos a pensar que la muerte no es una pérdida para quienes tenemos fe. Para quienes tenemos fe, recordemos que la muerte es el paso a una vida eterna. Entonces es una ganancia donde también nosotros nos vamos conectando con esa eternidad si damos valor y entendemos que el amor nunca muere y que el amor con ese ser nos conecta a esa eternidad y nos permite ver de una manera trascendente la muerte, que incluso no nos tiene que estancar, no nos tiene que parar y frustrar, sino al contrario se convierte en un motor de acción para nosotros también dar un sentido mayor de trascendencia a nuestra vida, aún con esa ausencia física, despertando otros sentidos para sentir la presencia del amor que sigue estando y esa fuerza que nos sigue impulsando, a pesar de que de pronto ya anhelemos y obviamente extrañemos ese abrazo, pero se sigue percibiendo en una brisa suave, aunque no esté abierta la ventana. En mi caso, por ejemplo, yo siento a mis papás y se me revelan con el canto de un pajarito, de una mariposa, por eso tantas mariposas aquí ven. Mi mamá se me presenta como mariposa. Entonces, ese tipo de cosas, cuando nos enfocamos solamente o nos enfrascamos solamente en el dolor, no estamos despertando los sentidos a percibir esas presencias desde otros ámbitos, ¿no? Y como, por supuesto, desde la palabra y desde la presencia viva del Señor a través de los sacramentos, pues nos sigue diciendo, es que tú eres quien te has alejado de mí. Yo siempre he estado y en los momentos de tormenta, de tribulación, siempre he estado ahí, pero lo que nos pasa y lo que les pasó también a los caminantes de Maús por andar pensando en su dolor, no reconocieron que iba caminando con ellos, ¿no? Y así nos pasa a nosotros en nuestra propia vida, ¿no? Como no lo reconocemos, sino cuando nos eh, somos capaces de dar ese paso del dolor al amor y ya tengo otros lentes, otra mirada, desde el amor soy capaz de reconocer que el Señor siempre ha estado. Por eso no es contrario y no se contrapone la fe a la ciencia, por el contrario, se soporta y se complementa. Y claro, desde la ciencia sí hay unas teorías y unos mecanismos para trabajar las heridas de infancia desde unos 5 pasos elementales, que es reconocer mi historia, ya dejar de pelear y de negarme a ella, ¿cierto? Que los primeros pasos, digamos, o facetas del duelo está pues el choque y la negación. Cuando yo me quedo en esa negación, me quedo mucho en el victimismo, pero cuando soy capaz de reconocer lo que está sucediendo y además de aceptarlo, lo empiezo a asumir, que es una aceptación ya en acción, ya lo empiezo, digamos, a hacer parte de mi vida y empiezo ese proceso de no solamente reacomodación en todo lo que tiene esas lógicas que se empiezan a cambiar en la vida, esas rutinas, porque ya no está físicamente esa persona, pues todo
se tiene que reajustar, pero también cómo empiezo a resignificar para poder hacer parte de mi vida esa nueva historia sin ya pelear con el pasado o quedarme amarrada en el pasado, sino más bien pudiéndolo proyectar desde una reconciliación. Y mencionó Milena bueno, uno de los dos elementos que soportan todo el proceso y es el perdón, pero yo le agrego al perdón y digo que el perdón no puede ir solito, sino que siempre tiene que ir de la mano del agradecimiento. Cuando integramos el perdón y el agradecimiento a todo este proceso, somos capaces de dar ese salto del dolor al amor con un sentido trascendente de la vida y encontramos realmente que podemos sanar nuestras heridas más profundas, reconectándonos con el amor hacia nosotros mismos, realimentando nuestra relación con nosotros mismos, donde descubrimos al Dios que nos habita y entonces restableciendo esa relación con ese Dios, somos capaces también de entregar ese amor y ese perdón que nos hemos dado a nosotros mismos. Hay un punto bien interesante, y me disculpan aquí, es que soy un poquito disfónica, y es como Milena habla de que en ese momento de duelo fue cuando salieron todos sus demonios, ¿no? Ella lo habla desde su experiencia, pero al final los demonios no son otra cosa que las heridas de infancia, que el proceso de duelo tan profundo y de dolor nos las revela. Y entonces en esa revelación es cuando nosotros nos damos cuenta que siempre habíamos estado heridos y que lo que había hecho el mundo era anestesiarnos con cosas que realmente nos habían despistado de vernos a nosotros mismos. O sea que esos momentos profundos de dolor son, son un momento de gracia, porque al final son el momento en el que nos va a permitir voltear a mirar a mí mismo, porque no hay situación que me esté distrayendo. O sea, esas pérdidas económicas, Mile, que tú tuviste, esas heridas de traición en donde tu familia te dio la espalda, al final eran el momento que tú necesitabas para volver a mirarte a ti misma. O sea, que fue ese regalo que gracias a Dios tú lo aprovechaste y a tener una conexión con la divinidad, aunque fuera light, porque al final una de las cosas que yo, por ejemplo, le digo mucho a mi hija, mi amor, cuando la invito a que oremos el rosario o ir a la misa, me dice, ay mami, no, qué pereza, ¿para qué mami? Y yo le digo, y me acuerdo mucho de ti, Eucaris de los Cielipuntos, que cuando uno cada vez que ora el rosario, que va a la Eucaristía o que vive un momento de intimidad en una oración profunda con Dios, que no necesariamente tiene que ser repetir una oración que ya conoces, sino esa oración cotidiana, ¿no? De ver una montaña y dar gracias, de verte tu cabello y dar gracias. Yo le digo a mi hija, mi amor, es que hay una gran diferencia entre tener una conexión con la divinidad y no tenerla. Y la gran diferencia es la siguiente, que cuando tú la tienes y le dedicas tiempo a la oración y a esa conexión, vas entendiendo que este mundo lo que hace es que te anestesia y te despista de lo que realmente necesita la humanidad para evolucionar. ¿Qué es lo que necesita la humanidad para evolucionar? ¿Qué es finalmente nuestro modelo de liderazgo de la caverna al cielo? Es sanar las heridas generacionales y de infancia. O sea, hoy podemos tener inteligencia artificial, humanoides, realidad virtual, Internet de las cosas, todo lo que ustedes quieran. Pero al final la humanidad, sí, una sanación de sus generaciones y de sus heridas del alma, de lo que tú llamas demonios, es una humanidad que se va a distraer con la inteligencia artificial. Y eso no quiere decir que no la podamos usar. Cada cosa en su lugar. Se va a distraer con los humanoides. Pero al final lo que necesitamos es una sanación trascendente. Eucaris, comparten esos 5 pasos, o no recuerdo si fueran 4 o 5, de esos procesos de duelo y seguido, Mile, cuéntanos cómo esos 5 pasos tú los encontraste en la Biblia. Entonces te escuchamos, Eucaris, y te escuchamos, Mile. Entonces, como les decía, esos 5 pasos básicos para la sanación y superación de procesos de duelo, el ya reconciliarnos y pues para llegar a otra vez reunir ese corazón partido, es reconocer nuestra historia para poder abrazarla con amor, ya no pelearnos ni quedar
ni quedarnos en la negación de esa historia, para poder así aceptarla. Y una aceptación en acción es ese tercer paso de asumir, ¿sí? Y cuando yo asumo, soy capaz de integrarlo a la vida, pero ese integrar tiene que ser ya poniéndole mi sello de amor, y ahí se da la reconciliación. Y como les digo, es como una escalerita de 5 pasos, pero es más fácil subir una escalera si tenemos un pasamanos que sostiene y soporta todo el proceso. Y ese proceso lo sostiene y lo soporta durante todo el proceso el perdón y el agradecimiento. Me encanta esa comparación bueno, ese equiparar la escalera con el pasamanos. Mire, ¿cómo tú viviste cada uno de esos 5 pasos de abrazar, reconocer, perdonar, agradecer, desde ese ejercicio que tú hacías en tu soledad, en donde en ese momento tú no tenías dinero, pues ni para comer, mucho menos ibas a tener dinero para pagar un psicólogo, y que tu única fuente de sanación en ese momento era la Biblia, y que hoy quiero aclarar que la Biblia es una fuente gigante, pero que se necesita una conexión demasiado profunda con la divinidad para que en sí mismos haga su obra, y que el complementar eso con un proceso terapéutico cuando se tiene la capacidad de acceso es clave, porque al final estamos en una dimensión humana y esa dimensión necesita un entendimiento humano. Pero cuéntanos, Mile, ¿cuáles fueron esos pasajes de la Biblia críticos? Por ejemplo, Eucarí, recuérdanos el primer paso. Reconocer. Reconocer. Cuéntame ese momento crítico de tu reconocer y cómo únicamente te soportaste para reconocer. Bueno, mi proceso fue solamente Dios, porque no tuve terapia, no había forma. Mi cansancio me llevó a uno a aceptar, no podía hacer nada más. Mi cansancio me llevó a decir, estoy buscando en el mundo a Dios y Dios está adentro. Tener calma, o sea, sentarme, mirar qué hay, no había nada, de dónde me puedo agarrar, simplemente rodillas en el piso, rendirme, levantar mis manos y decir, yo ya no puedo, no puedo sola. Entra Dios, y ahí es cuando les digo yo a todos, no les tengan miedo al dolor. Llega la prueba, porque todos pasamos por las pruebas, los duelos. Todos tenemos un libro y un momento de nacer y un momento de morir. Todos tenemos nuestra oportunidad de vida, pero Dios en sus promesas nos dice, todos nos volveremos a encontrar algún día. Él partió a organizarnos nuestras moradas y allá Él nos está esperando y nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos en algún momento. Dice Eucaris, perdonar y agradecer. Perdonar a todos los que nos hicieron daño y agradecer a todas esas personas que pasaron por nuestra vida en todas las temporadas y bueno, en nuestros procesos, y decirles, voy a vivir en honor a ustedes, al amor que Dios nos ha dado, al haber compartido con ustedes este tiempo en la vida. Y les digo, no teman al dolor. El dolor rompe, me quebró, y por esos huequitos empezó a salir luz. Si no nos rompemos, no hay luz, no hay florecimiento. Entregar el corazón a Dios. Hoy tengo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No puedo decir que mi vida es perfecta ahorita porque imposible decirlo y sería una mentirosa. Pero yo digo, ya el miedo llega, porque el miedo siempre está ahí. Nuestros recuerdos de duelo, nuestras cosas, vuelven otra vez a atacarnos en ciertos momentos. Empieza Job cuando empezó su proceso. Dios me dio, Dios me quitó. Y después termino con Job diciendo, de oídos te había oído, pero ahorita mis ojos te ven. Estos procesos, Dios nos lleva no a rompernos, no a dañarnos, a transformarnos para llevarnos al propósito que cada uno tiene en esta vida, porque todos tenemos un propósito. Y el propósito mayor que tenemos todos, y creería que sería en comunidad, es amarnos a todos, amar a Dios sobre todas las cosas, amarnos nosotros mismos, porque si no nos amamos no podemos dar amor a los demás, y amar a los demás y servir.
porque estos dolores, estos procesos nos enseñan a vivir en carne propia para poder apoyar a otros que también están pasando por esa situación. Ay, No Mile, temas y ay, Mile, sintamos amados, adorados y queridos, porque en la Biblia dice, si tienes pruebas es porque eres el hijo adorado de Dios, porque solamente Dios nos coge y nos da a esos hijos amados para que nos encaminemos otra vez. Estaba yo perdida porque había idealizado mucho mi familia, yo los adoraba y para ellos eran todo y trabajar para todos los demás y el trabajo y muchas cosas y quería esto, quería lo otro y tenía una vida económica bien, pierdo todo y aprendí a vivir sin nada, aprendí a ser feliz sin nada. Y hoy aprendo a valorar, agradecer porque vivo, porque me están pasando todas estas cosas, porque llega gente maravillosa, porque llegan ángeles y porque yo le dije a papá, papá, si tú me sacas de ese pozo donde me tiraron, toda mi vida será para servirte a ti, hasta el último día que tú me tengas acá. Ya no pido dinero, ya no pido empresas grandes, ya no pido nada de eso. Solamente sabe que pido yo todos los días a Dios, que me llene el corazón de gozo, que me llene el corazón de amor y que me dé esa paz que solamente Él sabe dar. Y estoy en soledad y vivo mucho mi soledad porque yo viví mi proceso en soledad, amo mi soledad y es lo que yo necesito para entrar en silencio y entrar en conexión con Papá Dios todos los días. Y le aprendí a llamar papá, ay, qué porque lindo. todas Qué las bello. promesas de Él están en la Biblia. Y cuando tú empiezas a hablar con Él, a leer la Biblia, te empiezas a llenar de una fe, te empiezas a llenar a protegerte con esa coraza, te vuelves valiente, te vuelves hermosa, tus ojos empiezan a brillar, tus ojos vuelven a dar luz. Estos ojos digo yo, ese es el dolor, me rompió. ¿Y por dónde sale la luz? Por los ojos. Y Dios, Así es. si tú tienes a Dios adentro, empiezas a reflejar cosas lindas. Y aunque afuera no se acomode, Él todo lo va a acomodar. Y yo le digo, papá, a veces no veo por fuera nada. O sea, o sí, se han mejorado muchas cosas últimamente, pero no es lo que yo quería. Pero por dentro soy otra y tal vez lo que yo le pedía con tanto amor no me lo des en la tierra. Pero yo sé que allá arriba tengo un espacio especial para mí. Y eso es lo que Exacto. y eso es lo que me mantiene de pronto con vida. Hay momentos que la soledad, la tristeza llega, la frustración llega, la impotencia llega y es normal. Simplemente la recibo, bueno, la suelto porque me he vuelto muy emocional, lloro constantemente, se vienen las lágrimas, dejo salir esa emoción, no la retengo. No me voy con el mundo a esperar, venga, estoy triste, me voy a hacer tal cosa. No, venga, sentémonos, charlemos. Y papá, dígame, ¿qué está faltando? Querida, ¿qué necesito sanar? Y lo que yo no veo, por favor, tú eres el único, tu Santo Espíritu, que entre en esa oscuridad, que entre en eso donde yo no veo, donde tal vez no la quiero entender, no la quiero, y sana lo que yo no puedo. Y Él hace su obra majestuosa. Y les Divino. digo, confesarnos, saca todos esos demonios que están ahí, digo yo siempre, esas oscuridades. Ir a la Eucaristía es lo más maravilloso, comulgar y ser mejor persona cada día, no para mostrarle al mundo, es para que cuando a ti te toque partir, vayas al espacio que Dios nos tiene allá reservados. Qué Simplemente hermoso. eso. Hay una cosa que me admira mucho de ti, Mile, y es que cualquier persona en una situación como la que tú viviste, o, digamos, recurre al suicidio, recurre a tantas alternativas desesperadas que hay, a la prostitución, a ser mula, bueno, tantas alternativas que nos da el mundo para seguir compensando y seguir anestesiando y seguir en esa búsqueda de esas seguridades, como lo decías tú, Eucaris, que Ujú. al final son seguridades pues humanas, no divinas, no son seguridades humanas, porque la seguridad Falsas divina, certezas. total, porque al final la seguridad divina está en el diseño de toda la humanidad, o sea, está por encima de esto. Entonces, cuando la gente me dice, por ejemplo, pero es que lo que tú decías, Mile, yo ya no pido tal cosa, yo ya no pido tal otra,
Eso solamente se logra cuando tú tienes una fe infinita en el diseño perfecto divino. Porque al final el diseño perfecto divino, y cuando tú haces oración, a diferencia de cuando no lo haces, y te conectas con esa divinidad, esa divinidad te escucha y entiende cuál es tu propósito y en qué proceso está, y empieza a mover las cosas que hay en el mundo y te pone esos ángeles de los que tú dices y te ponen esas situaciones para evolucionar y llegar a un nivel un poco más trascendente y no vivir, digamos, anestesiado y distraído, diría yo, con estos temas, que uno de los puntos en los que a mí, por ejemplo, en todo mi proceso de caminar espiritual, más me cuestionaba era, entonces no puedo ser una empresaria exitosa, entonces no puedo ser una mujer, digamos, Claro. linda, entonces no puedo ser una mujer intelectual. Y la respuesta es, claro que lo puedes ser, pero el punto es desde dónde te relacionas y qué te ata. Y es parte de nuestro modelo de liderazgo como Mujer Smith. Podemos ser mujeres intelectuales, todas nosotros lo somos. Podemos ser mujeres que cuidamos nuestro físico y nos respetamos en nuestro físico. Podemos ser mujeres con una conexión de la divinidad. La clave está en que tu relación con esas situaciones no sea tu fin, sino sea un medio para trascender. Y ahí es donde está la gran diferencia. Y ahí es donde viene tu proceso de sanación, Eucaris, en donde ¿qué no nos permite trascender? Pues esas ataduras que tenemos de esas heridas de infancia. Me encantaría, Eucaris, que para que podamos ir finalizando, nos cuentes esas heridas comunes y esas acciones básicas que uno puede hacer. Yo sé que obviamente esto es gigante y es parte de todo lo que haces en tu programa, que hace parte de nuestro paquete de modelo de liderazgo Mujeres Miden la tribu Esther, pero ¿cuáles son esas heridas y esas acciones claves para poderlos avanzar y abordar? Y que Milena, desde una conexión increíble con la divinidad, y yo diría que desde el 0.1% de la humanidad lo logró prácticamente a punta de doblar rodillas, pero el otro 99.9 necesitamos a mujeres como Eucaris para que desde una dimensión humana nos ayude a entender todo eso. Entonces cuéntanos, porfa, Eucaris, esas heridas y esas acciones. Pues bueno, está, incluso en la Biblia también está plasmado así. En el libro de las Lamentaciones vemos una descripción de los procesos, del proceso de duelo, de varias etapas del duelo, pero también dice, quien se acoge a Dios entiende que no está solo en ese proceso. Describe la tristeza, la soledad, la ira, el enojo, la desolación, ¿cierto? Pero además, si confía, supera, entonces ya se ve el duelo y la muerte ya desde la esperanza, porque además hay otra promesa hermosa que me encanta en la palabra, que quien cree en Dios no morirá para siempre, ¿sí? Entonces, eso también es una invitación para que podamos sanar nuestras heridas de manera que si creemos en Dios y si somos mujeres de fe, pues no le tenemos que tener miedo a la muerte ni de nuestros seres amados ni a la propia. Por eso diría que un tipcito es que podamos vivir nuestra vida de una manera integral, trabajando cada una de nuestras dimensiones, alimentando cada una de nuestras dimensiones, porque ninguna compite con la otra, sino que al contrario necesitamos armonizarlas para vivir ese cuarto paso de estar integradas y armonizadas, pero con un sentido trascendente de la vida, con los pies en la tierra, pero con la mirada en el cielo y con las manos dispuestas a servir y entregar todo ese amor que nace de adentro hacia afuera, como todo proceso, de adentro hacia afuera. Si yo alimento mi relación conmigo misma, me amo a mí misma con el amor con el que Dios me ha creado, soy capaz de descubrir en mí el Dios que me habita y soy capaz de transmitirlo en todo lo que hago, desde el deporte que haga en la mañana, desde mi actividad profesional, intelectual, y también ayudar a sanar a otros, por supuesto, desde mi propia herida. Incluso
llegar a agradecer no solamente lo bueno, sino poder agradecer a ese maestro que me llevó a ese encuentro conmigo. Y ese maestro, estoy hablando de ese asesino que mató a mi ser querido. Estoy hablando de que es un maestro, ¿por qué? Porque me acercó al descubrirme y al descubrir y poder dar ese paso de resignificación a eso que inicialmente llamamos pérdida, pero aprovecho para decirles, bellezas, la muerte no es una pérdida, la muerte es una ganancia, en el sentido de que veamos que es un paso a la eternidad y que si ese amor es, que nos une, nos también nos está acercando a la eternidad, pues nos está invitando también a tener un sentido más trascendente de la vida, que esto que hagamos terrenamente no se quede en lo terreno, sino que de verdad nuestra mirada y nuestro corazón esté puesto en ese sentido trascendente que a la final es la meta que todos tenemos, el cielo. Entonces, vamos al cielo y al cielo llegamos en manada, ojalá, con muchas almas. Entonces, ¿a cuántas más vamos a llevar a ese cielo con mucha alegría, con mucha generosidad? Y pues a servir, a amar sin medida, que esa es la medida del amor. Y para tu hijita que a veces decía que de pronto se aburren con el rosario, me hacías acordar de una frase linda de San José María Escrivá de Balaguer que decía, ¿por qué nos aburren rutinas de oración y no rutinas de pecados? Entonces, pues ahí interesante que podamos con rutinas de oración borrar rutinas de pecados. Esa Lo que sería acabas la de decir, invitación. Caris, me parece increíble y me fascina y es parte de nuestro propósito, nuestro modelo de liderazgo de Mujer Smith, que lo único que buscamos es mostrar otra forma de liderar y es una forma de liderar desde el amor verdadero y desde la trascendencia, no desde el apego a lo material. Esa es la esencia de nuestro modelo de liderazgo. Y solo para lograr ese modelo de liderazgo, definitivamente el primer paso y el primer eslabón, que es parte del propósito de Milena con sus agendas, que ahorita nos cuentas de qué son las agendas, y de Eucaris en su programa de sanación de niño interior y del duelo, y en la tribu Esther en Mujer Smith, tenemos, ¿no? Para poder ir avanzando y ascendiendo, porque en la medida en que nosotros nos sanemos esas heridas, que ya no las vas a mencionar, podemos ascender en un camino de trascendencia, pero si nuestras heridas nos permiten estar anestesiados todo el tiempo porque no las queremos ver, porque lo único que las aterriza es una caída en paracaídas, como le pasó a Milena, que solamente en esos momentos tan catastróficos y difíciles es cuando la gente se cae al piso y opta por la muerte o por todas estas alternativas del mundo que lo llevan a hundirse más, o opta como Milena, gloria a Dios, lo hizo, por el camino. Yo le digo siempre a mi hija, ante el dolor está la iglesia que te acompaña y la psicología. Siempre le digo eso. Ante el dolor, el mundo no tiene nada que ofrecerte, ni el trago, ni las drogas, ni la promiscuidad, ni los amigos. Es irse al pozo, como tú decías, Mile. En cambio, el otro es un camino seguro. Entonces, Eucaris, finalicemos un poco sobre cuáles son esas heridas de infancia, cómo tú las abordas desde la tribu Esther y desde tu programa de sanación de niño interior. Y posteriormente, Mile, cuéntanos esas agendas que contienen, cuáles son y dónde y cómo las pueden adquirir. Entonces empecemos por Eucaris. Bueno, 5 heridas básicas, 5 heridas emocionales que se gestan en la infancia, pero que vemos que a lo largo de la vida, en diferentes contextos, nos las pueden reactivar nuestro jefe, nuestra pareja, que son básicamente la herida de rechazo, la herida de abandono, la herida de humillación, la herida de traición y la herida de injusticia. ¿Cómo se abordan? Principalmente, como les decía, todo proceso entendiéndolo desde el trabajo interior, pudiendo reconciliarnos desde ese amor verdadero, porque es nuestra esencia y nuestra materia prima, entendiendo si somos, hemos sido creadas por amor y para amar,
pues nuestra materia prima es el amor. Por eso hay que pasar del victimismo al protagonismo, y protagonismo no en un sentido de hiperindividualismo ni un llamado a la soberbia, sino a la coherencia de ese amor. Soy creada por amor y para amar, y para amarme con el amor con el que he sido creada, que es el amor de Dios. Por eso, desde el amor verdadero, que todos mis pensamientos, que todos mis sentimientos, que todas mis acciones me hablen y estén conectados con ese amor verdadero. Eso es Total. básicamente lo que hacemos. Por eso, como les decía minutos atrás, no es contrario y no se contrapone y no es excluyente, sino al contrario, complementario, que nos apoyemos de la palabra y de los sacramentos para un proceso de sanación, pero es mucho más llevadero un proceso de sanación cuando tienes un acompañamiento psicoespiritual que te orienta, que te guía y que te ayuda a armonizar y a integrar todas las dimensiones de tu ser y no te quedes solamente trabajando desde la religiosidad, sino que puedas integrar en tu vida cotidiana todas estas ayudas desde lo físico, desde lo psicológico, desde lo relacional, también entendiendo que una de las relaciones que lamentablemente más olvidamos, pero que dura toda la vida, es la relación conmigo misma, que a su vez es mi relación con el amor verdadero, que es mi fuente, ¿no? Entonces, mi relación con Dios, ¿cómo está? Que es de donde provengo, ¿no? ¿Cómo voy a la fuente? Y desde beber de esa fuente es que me alimento para poder alimentar a sí mismo mis otras relaciones, ya Fantástico. en entornos laborales, familiares, sociales, comunitarios. El valor de la comunidad también es muy importante. Ahora, pues hay muchas relaciones eh, virtuales, ¿sí? Y poco reales. Privilegiemos el encuentro con nosotros mismos, el encuentro con Dios y el encuentro en verdaderas comunidades, esta comunidad de mujeres integradas con Dios que queremos vivir al modelo y al estilo que Dios nos ha dado, que a la final es el servicio, que es la manifestación concreta del amor. Un Total. abrazo gigante. Tan linda, gracias. Sí, sí. Mile, cuéntanos tú esas agendas que tú creaste para acompañar ese proceso de sanación. ¿Cómo son? ¿Dónde las adquieren? ¿Qué contienen? Dale, Dianita, tenemos tiempito todavía, quiero aclarar una cosita que hablaste. En este proceso que yo viví tenía, y todos tenemos en una prueba dos caminos, la puerta angosta y la puerta ancha. La puerta ancha pues es el mundo, buscar, digámoslo así, pañitos de agua tibia para no sanar nuestras heridas y buscar cómo enredarnos más. La puerta angosta es buscar el camino a la sanación, ir hacia adentro, que es lo más doloroso. Yo nunca intenté acabar conmigo ni nada de eso, porque yo mi vida se la entregué a Dios, pero por mi mente llega el enemigo y el enemigo ataca la mente y quiere destruirnos a nosotros de manera de hacer cosas fáciles para salir de ese dolor y no sentirlo. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Esa para mí sería lo más esencial, porque si tú permites que el Espíritu Santo entre en ti, Él entra en tu mente y te la va a aclarar. Te va a aclarar tus pensamientos, te va a aclarar, te va a guiar en el camino para llevarte a personas que te puedan ir ayudando en tu proceso a sanar y a ver la luz, a ir hacia la luz. Porque cuando estamos en la oscuridad no vemos salida por ninguna parte. Pero si tú permites y te alimentas de su palabra, de sus promesas, crees que Él está vivo y crees que de verdad Él va a cumplir lo que está ahí, entonces Él empieza a hacer tu obra y a llevarte con las personas que tú necesitas para llegar a ese punto de sanación. En mi proceso, papá Dios me decía, escribe. No tenía ni idea, yo decía, ¿cómo voy a escribir con todo este dolor que tan terrible que estoy pasando? Es que yo necesito que te vuelvas a amar, que vuelvas a ti,
que me vuelvas a dar el primer lugar a mí. Y me dijo, necesito que pases por todo esto para que tú sientas en carne propia y puedas ayudar a otras personas. Escribí mucho, hay un libro y hay unas agendas, hay muchas cosas, y yo tuve 2 guías espirituales espectaculares, que fue el padre Cristian de la Renovación Carismática y Monseñor Omar de Jesús. Y ellos me guiaron mucho y yo les pasé en borrador mis paqueticos, que en ese entonces era algo tan chiquitico, y yo dije, no, pues qué oso yo sacar eso tan bobo, si eso era parte mía, o sea, mi vida, y eso es basado en los versículos de la Biblia para que la gente diga, ay, es que la Biblia es tan aburridora. Yo me dormí al principio leyendo la Biblia, yo no daba por dónde, hasta que leí Santiago y me enamoré de la Biblia y de ahí no me sacó nadie. Entonces saqué 350 promesas, y eso que no he leído ni la mitad de la Biblia, 350 promesas que las retomé en frasquitos de diferentes maneras para que las personas puedan todos los días sacar una promesa y hacer la meditación de ella, ir a la Biblia y leer por lo menos el capítulo. Qué rico leer eso, y mira que esto, y digo yo porque yo lo saco, y antes de que hiciéramos este podcast yo saqué y hablé, Dios mío, háblame, ¿qué necesitas de mí? ¿Qué me quieres decir? Saco mi promesa y yo no sé, Él habla de una forma loca, y eso me da como la guía para seguir avanzando, y eso es lo que a mí me empodera. Tú hablabas, Dianita, que porque nosotras también podemos ser mujeres empoderadas, mujeres de tener dinero. El dinero no es malo, el dinero es una bendición. Podemos tener nuestras carreras profesionales, sacar nuestros hijos adelante. Eso es algo maravilloso porque Dios nos quiere plenos, nos quiere en abundancia. Lo que pasa es que hoy ya pasé una prueba tan difícil que para mí ya esas cosas materiales no son como tan importantes como lo eran antes. Y obviamente, pues sí, para acá se necesita el dinero y muchísimas más cosas materiales para poder uno vivir bien. Y Dios nos los da. Primero busca el reino de Dios y su justicia, y después todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces ahí todo eso viene. Estas son unas agendas, saqué 4 agendas, entre esas está el del amor propio, que es lo que perdemos nosotros. En mi caso lo perdí porque tuve pareja, una pareja narcisista, una pareja que me golpeó, una pareja que cuando vio que quedé sin nada, se fue. Y eso, bueno, eso fue lo mejor que pudo haber pasado. De todas mis pérdidas fue la mejor. Pero entonces, perder uno la familia, perder uno todo, uno queda absolutamente sin nada. O sea, yo no soy capaz, yo no puedo, yo esto, o sea, me minimicé tanto que recuperar el amor propio y verme en este momento, yo me veo con los ojos que Dios me ve a mí. Me veo valiente, me veo hermosa. Cada pasito que yo doy, uy, Mile, que eres una berraca, eres una tesa, digo yo, una mujer, me siento orgullosa, me siento pasar estas pruebas y no intentar un suicidio, no intentar buscar el dinero por partes fáciles. Por eso mi proceso va lento, porque yo lo quise hacer a la manera de Dios y a la manera bien, porque el día que yo me muera yo quiero ir para arriba, yo no me quiero ir para abajo. Entonces, este es el plan mío, amor propio. Y ese amor propio se recupera cuando tú te ves con los ojos que Dios te ve. Esa es la única manera de recuperarlo. Escribir. Acá hay un trabajo de 40 días para que todos trabajen. Todas estas agendas, el plan es que vayan también, visiten el Santísimo, porque el Santísimo es la nación. Hablar con papá, irse a tomar el tinto. Yo me tomo un café con papá todos los días al Santísimo. No tengo papá acá en la tierra, no tengo de pronto familia, no, o sea, sí tengo familia, pero son 2 tías que son muy queridas y han estado conmigo, pero el resto no hay mamá, no hay papá, pero Dios me acogió. Entonces me voy con ellos y listo. Esta agenda. La otra es de la oscuridad a la luz, que es esas personas que pasan ansiedad, Mira, depresión. súbela un poquitico, que no se te ve, súbela un poquitico. Ah, no, es que tienes fondo de pantalla, ya, ahí lo se ve un poquito. El Igual, post, en la descripción del podcast va a haber el link a un sitio donde van a poder revisar las agendas y una descripción de qué contiene cada agenda, ¿listo? listo, perfecto. Este es de la oscuridad, las personas con depresión, ansiedad, yo pasé todo eso. Yo pasé que no hallaba ni por dónde salir. Días sin querer bañarme, días sin dormir, días sin comer, mucha hambre, bueno.
de todo pasé. Por eso digo, acá, esta es la otra agenda. La más maravillosa, el perdón. Perdoné a quienes más me hicieron daño. Perdoné la maldad total porque sufrí de brujería, quisieron acabar con mi vida. Mejor dicho, pasé de todo. Y perdonar lo imperdonable, wow, eso yo creo que es el primer paso para poder sanar nuestras heridas, el perdón. No hay nada más que hacer. Si tú perdonas, Dios te perdona y empiezas a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y el último es mi ángel eterno para esos seres queridos que han partido. Dios se fue a arreglar nuestras moradas y no hay que llorar a los muertos. Ahí dice, en la Biblia también lo dice, llóralo 3 días y después ríe. Y en su honor agradece el tiempo que estuvo y por el amor que tú le tuviste, rinde tu vida, disfruta tu vida, vive, no sobrevivas. Que en algún momento, si tú haces las cosas bien, si tú eres tu mejor versión cada día, te vas a encontrar nuevamente con ellos. Y ya será para siempre. Y vas a tener esos abrazos, esos besos, esas caricias que no están aquí, pero ellos siempre en un susurro, como decías tú, Eucaris, con un colibrí, con una mariposa, con el susurro del viento. Ellos hablan. Incluso ahorita les cuento una anécdota loca. El 2 de noviembre, que fue el Día de los Difuntos, me fui a hacer mi plenaria, se me fue en ese momento con la palabra, la indulgencia plenaria, sí. Estamos en el jubileo. Y me fui yo y hice todo el proceso para que él pudiera tener una indulgencia plenaria. Y estaba yo en la Eucaristía y el padre iba entrando al altar y entrando por la iglesia. Y me dice mi hermano, gracias Milena. Escuché la voz de él tal cual. ¡Qué belleza! Pues, Milena, ya estoy bien. Yo me ataqué a llorar ese día. Y uno lo siente. Cuando estás con Dios se te agudizan tus ojos, se te agudizan tus oídos. Te vuelves más empática, lo escuchas más a Él y a Dios escucha en el silencio. Y para que tú puedas escuchar a Dios tienes que tener calma dentro de ti. Y el único que da la calma es Dios, nadie más. Qué belleza, Mile. De verdad que ha sido un espacio de mucha enseñanza desde la vivencia en carne propia que todos la hemos tenido, pero que en el caso de Milena ha sido de todito, y también desde el punto de vista de Eucaris, todo ese conocimiento desde la ciencia. Para finalizar, quiero recordarles que la conexión con la divinidad no se resume en la lectura de la Biblia solamente, no se resume en vivir los sacramentos, no se resume para quienes no son católicos, por ejemplo, porque este podcast es para todos los tipos de creyentes, en una meditación o en practicar yoga o en hacer, digamos, rituales de cualquier otro tipo de fe, porque al final todos esos temas son, digamos, condiciones humanas o herramientas humanas que te permiten conectar. Así que gracias por estar aquí, gracias por elegir un camino de sanación a través de la fe y de la ciencia que van unidas de la mano, y esperamos que nos sigan en nuestro modelo de liderazgo de Mujeres MIT. Les mando un beso a las dos. Mile, gracias por ese testimonio, que Dios te bendiga, y Eucaris, gracias a ti por ser esa mujer maravillosa que sirve desde el alma. Para un próximo capítulo nos vemos. Chao, chao.